Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Hola, ¿qué tal? Y bueno, lógicamente en medio de la subida del dólar, carestía, aumento de las tasas de interés, hay un tema que no podemos dejar de mencionar ni de tratar, que es el tema de las jubilaciones. Esto por varios motivos. Bueno, primero, porque evidentemente este año, como vienen los números, las jubilaciones van a perder frente a la inflación. Evidentemente ya se está hablando de una inflación muy por arriba del 27%, y en el mejor de los casos las jubilaciones podrían estar aumentando punta a punta, recién en diciembre, un 23, un 24%, con lo cual de entrada ya estarían perdiendo 3 puntos, si la inflación es del 27, porque ya algunos están hablando de una inflación del 30, con lo cual la pérdida de las jubilaciones sería mayor. Pero hay otro tema que está pendiente y que es el tema de los juicios de los jubilados, porque el ANSES sigue apelando no solamente cuando alguien hace algún reclamo, sino inclusive cuando ya hay sentencia favorable de primera y segunda instancia, está apelando directamente a la Corte. Apela en primera instancia, pierde, porque en segunda instancia le da la razón a los jubilados los tribunales, y vuelve a apelar para ir directamente a la Corte, con lo cual ahí se acumulan unos 150.000 casos, que es lo que se estima que hay en total entre primera, segunda y la instancia de la Corte Suprema, y en medio de esta situación tan dramática, nos pareció muy pertinente convocar a quién, al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que, bueno, ya ha adelantado un planteamiento muy importante, ya directamente con la Corte Suprema. ¿Es así, Semino? Así es, y precisamente en razón de lo que se decía, nosotros presentamos o intentamos hacerlo, estamos en los pasos previos, ya lo tenemos elaborado, el amicus, para poder resolver, desentrañar esta cuestión que en definitiva ya había sido resuelta con una jurisprudencia muy pacífica y con criterios que hubo fijado la propia Corte. Acá lo que estamos viendo es, primero, la reaparición de lo que el Estado argentino se había comprometido a no hacer, que es regenerar litigiosidad dentro del sistema. Como lo expresabas, se está dando, contradecir los propios considerandos de la Ley de Reparación Histórica, que supuestamente era para evitar estos efectos, y un perjuicio enorme para los jubilados porque aumenta su espera, y por otra parte el criterio que está planteando ANSES para que nos puedan seguir los televidentes respecto a lo que estamos señalando. Hay muchas sentencias que, como se decía, ya firmes, lo que hay que hacer es una liquidación. Y pagarlas. Y aplicando los índices, y este es el gran tema, que tradicionalmente inclusive la propia Corte había aceptado, al no haber índices confiables en periodos, por ejemplo, 2004-2014, es decir, que eran muy cuestionados, lo que se plantea, y es más, coincide con
quienes en aquel momento eran opositores al gobierno. Alababan los fallos de la justicia que fijaba determinados índices. Ahora, Semino, con los índices que quiere aplicar ANSES, en lugar de los índices de la justicia, si yo soy un jubilado, ¿cuánto me representa en menos el índice del ANSES respecto del índice de la justicia? Es difícil generalizar, pero si promediamos en lo que son reajustes de los jubilados 2004-2014, reajustes desde 2009 hasta estos días, en realidad hay una pérdida entre 45 y 55%, obviamente, que sí, que a mí si el fallo de la justicia es 80.000, la ANSES me dice, te liquido por 40.000. Prácticamente la mitad, exactamente. Y el haber, que sigo cobrando, me lo reajustan menos. Casi la mitad de lo que corresponde. Pero yo lo que digo es lo siguiente, si está la justicia, el jubilado perdió 5, 6, 7, 8, 10 años litigando. Así es. Va a justicia a primera instancia y le dice, tenés razón, ANSES apela. Va a la sala de la Cámara le da la razón al juez. ¿No es suficiente ya? No, por eso a mí creo que nos parece grotesco, es difícil, inclusive uno expresa la sorpresa porque es tan obvio. Porque a esto hay que agregarle lo que decíamos, es decir, el criterio de la Corte en su momento era aplicar el índice confiable o más representativo que había. Lógico. Por lo cual, lo que llama la atención... No había otro. No había otro. Porque el índice que quiere aplicar el gobierno es un índice que fue creado ¿cuándo? Bueno, el RIPTE es posterior... a la ley de movilidad. A la ley de movilidad que estamos hablando, por eso hablamos del 2009 para acá. Es decir, ergo, lo que estamos frente a una demora más en términos de la obtención del resultado. Y aparte, Ismael, hay que Ahora, una pregunta, Semino. Yo soy un jubilado. Hago juicio, pasan 10 años, tengo fallo primera instancia, apela, fallo segunda instancia, apela, y está en la Corte. La Corte no tiene plazo para expedirse. Exactamente. En el interín, yo fallezco. ¿Qué pasa con mi juicio? Bueno, si hay causavientes pueden continuar con la petición. Mi mujer puede continuar con el juicio. Sí, los que tienen derecho a pensión en forma directa. O sea, mi mujer podría... Exactamente. Y otros causavientes, sí hay una sucesión de por medio. ¿Y si tengo hijos? Si soy viudo y tengo hijos, mis hijos pueden continuar. Pueden continuar. Ahora. Y ellos, si mañana sale favorable, cobrarían ellos lo que yo no pude cobrar. Debieran cobrar. Te digo por qué pongo el potencial. Sí, eso me llama la atención. Porque hay una enorme cantidad, hay un limbo, se decía de alrededor de 50, 60.000 situaciones de las cuales vos describís, que porque no se hace sucesión, porque no se pierde el interés, porque los propios hijos desconocen lo que estaba tramitando el padre o quien falleció, quedan en un limbo que termina... Quiere decir que en el mejor de los casos se alarga otra cantidad de años que no sabemos porque hay que hacer la sucesión, que se tienen que presentar todos los hijos, terminar la sucesión, presentarse al ANSES para que el ANSES reconozca que ellos son los herederos que tienen derechos sobre ese juicio. Y te digo para concluir, porque algún funcionario que nos está viendo dice, bueno, pero ¿quién financia esto? Y en realidad lo que le decimos es que no hay un cargo fiscal mayor al ya previsto para la liquidación de la sentencia. Claro, porque en el presupuesto hay una partida para liquidar sentencias. Y la previsión está hecha conforme ese índice, por lo cual, si se aduce que esto va a ser un gasto mayor y demás, es mentira, salvo que no quieran cumplir con la propia previsión presupuestaria. Y ahorrarse ese dinero. Exactamente. Qué difícil, ¿no, Semino? Sí, es muy perverso, yo diría. Sí, más que difícil, perverso. Y se juega con la expectativa de vida de la gente mayor. Sin lugar a dudas. Es un sistema que se supone, ya desde hace muchos años... Sí, con el anterior gobierno pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo, se compensa por muerte. Esto es un disparate. Es decir, no es sustentable algo que está planteado desde esta óptica. Pero... en realidad, cuando hablan de cambios estructurales del sistema y demás, para discutir un cambio estructural tenés que resolver lo que ya está
hoy planteado en el sistema, que está a la espera, que resolvió la justicia. Ahora, Semino, cuidado con lo de cambio estructural. Vamos a invitar en próximas jornadas porque vos sabés que el Fondo Monetario Internacional, a la cual ha recurrido la Argentina, tiene una postura de reforma previsional que no es nada buena para los futuros jubilados. Lo que pasa que yo creo, Ismael, y seguramente es para otra conversación, que ese cambio estructural, que algún día se va a empezar a discutir, que salió hoy, hace pocos días, la composición de un consejo de notables, etcétera, etcétera, para reformar ya empezó la ley. En diciembre. Sí, lógico. En diciembre empezó con el cambio de fórmula, que fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Bueno, para terminar, querría decir una sola cosita. El problema de las tarifas no es un tema de lamparita. El problema de las tarifas es que las tarifas están dolarizadas. Y con el aumento del valor del dólar, bueno, las tarifas suben y en magnitudes realmente muy fuertes. Lógicamente, si alguien puede ahorrar con la lamparita, bienvenido sea. Pero el problema de las tarifas no es la lamparita, sino la dolarización de las tarifas. Esto agarra electricidad, agarra gas, combustible. 35% es lo que dicen que debería aumentar el combustible si se le libera el precio en función del valor internacional del crudo y en función del aumento del dólar, que lamentablemente sigue subiendo. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.